Bendición tener a Eva y a su familia con nosotros aquí. Y pues vamos a tener un tiempo de oración también por la palabra esta mañana para que nos trae el Señor a través de Eva y para que nuestro corazón esté receptivo y pronto para obedecerla. Señor, te damos gracias por el tiempo y el privilegio de poder compartir la palabra en esta mañana. Gracias por Eva, por su vida, porque tú le has hablado a ella primero y ella lo va a compartir con nosotros, Señor. Y, Señor, te damos gracias por ello, porque todo es auténtico, todo es lo que tú haces en el corazón de cada persona. Y queremos pedirte, Señor, que estemos con nuestros oídos espirituales muy atentos para aquello que tú tienes, que es diferente y especial para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Pues buenos días. Aunque hoy es el día de descanso, voy a hablar bastante de trabajo. Me vais a perdonar. El trabajo y el entorno cotidiano son relevantes para Dios. Sin embargo, por alguna razón, nos cuesta entender que esta cotidianidad y el trabajo que hacemos, que realizamos de manera secular a diario, le importan a Dios. A veces pensamos que el trabajo de un pastor, de un misionero, de un líder nacional cristiano es más importante o es más esencial para la misión de Dios. Y no solemos pensar que nuestro trabajo puede ser o debe de ser igual de esencial en esta misión. ¿A qué se debe? ¿Acaso hay en la Biblia, o no hay en la Biblia suficientes textos que nos hablan del trabajo y que nos demuestran la importancia del trabajo para Dios? Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Y todo. Unos versículos después, 23 y 24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, todo. En esta primera diapositiva, perdonad que ha salido un poco antes de lo debido, pero aunque está en inglés, pero lo que vemos o lo que yo quiero resaltar es que el tiempo de trabajo ocupa 12 años, alrededor de 12 años en nuestra vida. No es no está en primer lugar en nuestra vida, porque en primer lugar está el descanso, que es dormir, el tiempo de ocio, tiempo de relajación, el tiempo que estamos en el sofá viendo la tele, pero está en segundo lugar. 12 años, alrededor de 12 años de nuestra vida nos la pasamos trabajando. Yo he añadido ahí este sándwich que dice o que explica que eso conlleva que es un 30% de nuestra vida. El 30% de nuestra vida la pasamos trabajando. Antes de continuar, me gustaría decir que aunque voy a hablar mucho del trabajo, esto no quiere decir que los que no tengáis trabajo, porque todavía no habéis llegado a él o porque ya habéis dejado de trabajar, no podáis identificaros con todo lo que voy a decir. De hecho, creo que lo vais a ir viendo. Pero como este es un tema que a nivel personal Dios me está hablando mucho y está trabajando en mi vida con ello, pensaba que era algo importante para compartir con vosotros, aparte de que también estoy preparando para MP algo que tiene que ver con esto. Pues como embajadores de Dios en el mundo somos llamados a la misión. El espacio de trabajo, de tu trabajo, forma parte de tu misión, de tu campo de misión. Porque es el lugar en el que te encuentras regularmente
con personas que aún no conocen a Jesús. Todos tenemos un contexto, todos, en el que nos encontramos con personas que no conocen a Jesús. Colegios, institutos, gimnasios, trabajo. Pero resulta que el trabajo es el segundo o la segunda posición en nuestra vida, es donde más tiempo vamos a estar y seguramente con quien más personas vamos a coincidir. Nuestro lugar de misión cotidiano en el que Dios está obrando y en el que quiere usarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Vamos a irnos al texto en el que vamos a estar viendo, que vamos a ver de una manera un poco más especial en esta mañana. Se encuentra en Segunda de Reyes, el capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer hasta el versículo 19. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. En una de sus incursiones por Israel, una banda de sirios había tomado cautiva a una muchacha que luego había pasado al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría en su lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor. Esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve y yo te enviaré una carta al rey de Israel. Naamán salió llevando consigo 30.000 monedas de plata y 6.000 monedas de oro y 10 mudas de vestido. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita para que éste me envíe a un hombre para que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado y decía: yo pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre del Señor su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara a hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio? Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Luego regresó con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios. Se presentó delante de él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Pero a él le dijo: vive el Señor en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y aunque le instaba a que aceptara alguna cosa, Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues que me permitas cargar 2 mulas con tierra de este lugar, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Señor. Que en esto perdone el Señor a su siervo, cuando mi señor, el rey, entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye sobre mi brazo. Si yo también me inclino en el templo de Rimón, si hago tal cosa,
que el Señor perdone en esto a su siervo. Eliseo le respondió: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Naamán, general del ejército de Siria, nos dice que era un hombre grande, un hombre valeroso y que además tenía el bienestar de su rey, de su señor, que lo tenían en alta estima, nos dice, porque había sido muy importante en un momento determinado en la guerra y bueno, pues esto había llevado a que él fuese un hombre que tenía una presencia y un nombre muy fuerte en la tierra de Siria. De Siria habían salido las bandas armadas, habían llevado cautiva a mucha gente de la tierra de Israel, pero en concreto, en este texto, nos habla de una chica. Dice el versículo 2, una banda de sirios había tomado cautiva a una muchacha. Y nos explica que esta muchacha la habían puesto a servir a la mujer de Naamán. Ella dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es un texto bastante conocido, seguro, para vosotros. Y además es bastante relevante porque es uno de los textos que aparece en el Nuevo Testamento, en concreto en Lucas, hablando de Naamán y que fue sanado, el único sirio que había sido sanado de su lepra. En Lucas, el capítulo 4 y el versículo 27, por si después lo queréis mirar. Pero yo no quiero hablar de Naamán. No es Naamán el protagonista de esta predicación. Yo quiero hablaros de esa muchacha que pasa casi desapercibida. Y me gustaría poner un poco en contexto de historia, pero también usar un poco la imaginación y hacer un poco de creación, porque en el texto nos dice pocas cosas acerca de esta muchacha, por no decir casi nada. El reino del norte, de donde procedía esta muchacha, había sido invadida por Aram, por los asirios. Era la capital era Samaria. Y bueno, aunque no nos lo dice el texto, pero lo más probable es que esta muchacha había sido o había visto morir a sus padres, porque los asirios entraban, acababan con todo y solamente se llevaban aquello que podía serles útil. Esta muchacha era muy jovencita, de hecho la mayoría de los escritores dice que sería como una adolescente, más o menos 13 años, pero sí que es verdad que tendría algo especial porque los asirios no cogían a cualquier persona para servir en su reinado. De hecho, por ejemplo, lo vemos con Daniel, lo vemos con Esther. Había toda una serie de liturgias que se establecían para poder integrar a la persona en el reino, pero además los mejoraban. Les daban la mejor comida, las mejores duchas, las mejores ropas, para que fuesen dignos de poder servir a su señor o a su señora. Pero claro, todo esto era siendo esclavo. Así que esta jovencita, de alrededor de 13 años, es llevada como esclava, apartada de su tierra, apartada de su familia, apartada de su seguridad, de su confort, sola, con miedo, y llega a ser una esclava sin importancia, sin valor, y en principio podríamos pensar que es sin voz, porque no cualquiera podía hablar con su señor sin recibir la paga que eso suponía si no se le daba el espacio para hablar. No sé si recordáis lo que pasó con la reina Basti, que por no querer hacer algo fue destronada completamente
Bueno, eso formaba parte del plan de Dios porque Esther tenía que estar ahí. Pero no podía uno hablar de cualquier manera o en cualquier momento siendo un esclavo. Y supongo que muchos podemos pensar en películas que hemos visto en donde los esclavos son completamente sometidos. Así que vemos a esta jovencita que está en el lugar equivocado, con la gente equivocada, haciendo un trabajo que no le corresponde. Su perspectiva de futuro es nula porque está limitada a una vida de esclavitud. Así que yo no sé vosotros, pero lo que a mí se me ocurre o lo que yo imagino o lo que imaginaría es que lo normal es que ella estuviera triste, estuviera con queja, estuviera incluso con rencor por todo lo que había pasado, porque además estaba sometida y sola. Pero lo que ocurre en la historia es que el marido de su señora tiene lepra. Y lejísimo de que esta muchacha muestre rencor, lo que ella muestra es amor. Amor por el prójimo. Muestra una fe, un conocimiento, un deleite en su Señor completamente extraordinario. Además de un coraje, por supuesto, abrumador. ¿Me podéis pasar la segunda diapositiva? Porque esto no funciona, por favor. Y ahí es donde yo quiero que podamos entrar un poco más y ver estos 3 puntos. Porque ella, esta muchacha, que debería, según lo que nosotros humanamente pensamos, estar triste, apática, a lo mejor incluso deprimida, con rencor, ella está en un estado completamente diferente. Desea la sanidad de Naamán, del señor de su señora, o sea, del marido de su señora. Sabe quién puede sanarlo y además comparte esta buena noticia. Dice Mateo 5, 43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es lo que ella vivió en aquel momento, lo que esta muchacha, después de haber sido raptada, apartada de su tierra, de su familia, viviendo lo que habría sido seguro la peor experiencia de su vida, de haber tenido que adaptarse a las imposiciones de la corte, pues ella lo que desea no es castigar a su castigador, sino demostrarle amor. Y es bastante extraordinario que no olvidemos que este hombre era gentil. La muchacha era del pueblo de Israel. Hasta el momento, lo que ellos conocían es que el Dios de Israel se manifestaba a Israel. El pueblo de Dios era Israel. Para nada los gentiles formaban parte de este entramado del plan de Dios según la mente de los judíos. Pero es extraordinario ver que esta muchacha, aún en su juventud, pasa por encima de cualquier prejuicio, de cualquier punto de vista que someta a las personas o que los aparte del amor de Dios. Ella ve a Naamán con los ojos amorosos de su Dios y lo que evidencia es la misericordia desbordante que conocía de su Señor. Y pone en práctica el primer y mayor mandamiento, que es: amarás a Dios sobre todas las cosas
y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos dice Mateo 22, 37. Así que esta muchacha da la vuelta a todo lo humanamente esperable y demuestra la clase de amor que Dios desea, que Dios espera, que Dios demanda de todo aquel que dice ser su hijo. En un trabajo que no era para ella, seguramente que ella nunca hubiera pensado un trabajo así. Y ahora planteo unas preguntas. ¿Qué sentimientos experimentas en tu corazón cuando el ambiente de trabajo no es el deseado? ¿Piensas que tu trabajo no es el que deberías de tener? ¿Que no tiene mucho sentido estar ahí? ¿Que no te satisface? ¿Que no mereces que te traten como lo hacen en el trabajo? ¿Que no te sientes escuchado, valorado? Y ahora déjame darle una vuelta de tuerca. ¿Qué ves cuando miras a tus compañeros de trabajo? ¿De qué manera se evidencia en tu vida el amor al prójimo en situaciones difíciles con tu jefe, con tus compañeros, con tus clientes? ¿Crees que tu jefe, tus compañeros, tus proveedores ven a Dios en tu vida? ¿Pueden percibir su gracia, su bondad a través de tus acciones, de tus palabras, de tus gestos? La verdad es que somos llamados a hacer la diferencia en donde estamos y de bendecir a los demás, como hizo esta muchacha. ¿Quién va a hacerlo si no? Hemos leído acerca de la bondad. Darío nos ha leído un salmo acerca de la bondad de Dios. Esa misma bondad que ha sido depositada en nosotros y de la que nosotros debemos ser abanderados. Debemos bendecir a los demás. Dice Filipenses 4, el versículo 5 y 7, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Pues ese amor a las personas es el que debe de estar en nosotros cada día de nuestros trabajos. El siguiente punto, ¿sabe quién puede sanarlo? Porque es el Señor. Aún en su tierna edad, esta muchacha sabía quién era Dios. Ella sabía el Dios en el que creía, el Dios al que adoraba. No hace muchas semanas Alberto nos habló de este tema, el Dios que adoramos. Esta muchacha lo sabía, se deleitaba en Él. Lo hemos cantado hoy también. Que tú seas mi deleite, que te desee cada día más y más. Es muy probable, casi con seguridad, esta muchacha había sido instruida en su casa por sus padres. Ella había visto a sus padres creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y seguro que conocía las historias de Eliseo, lo que Eliseo había hecho porque lo había escuchado. Pero lo más importante es que esta muchacha había experimentado el carácter de Dios en su vida y lo había impactado definitivamente en su pequeño corazón, en su joven corazón. Y teniendo en cuenta la situación que le había tocado vivir, ella tenía claro que su vida debía de ser un reflejo del Dios al que adoraba. No se acobardó ni escondió lo que era más importante para ella, lo que era más significativo y lo que era más poderoso, su Señor. Así que ella testifica del Dios Todopoderoso y le dice a su señora: si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella estaba convencida de que el Dios en el que creía podía sanarle.
Una palabra de fe que inició un movimiento que finalizó con la exaltación de Dios y la evidencia de su gloria. Fijaros lo que dice al final del versículo 15. Palabras de Naamán. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Esta pequeña frase que esta muchacha le dijo a su señora finalizó con un hombre, un general, un grande del reino de Siria, declarando que Dios era el Dios sobre toda la tierra. Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ser parte del reino de Dios significa vivir como embajadores y representantes de Dios en el reino, en su reino, y vivir el señorío de Cristo en nuestra vida. Y que eso tenga consecuencias directas en la forma en la que vivimos, en la oficina, en la clase, en el gimnasio, en la compra. Se trata de una nueva identidad en la que debemos estar conscientes de quiénes somos, porque dependemos de Él, porque Él es Dios, Él es el Señor. Hemos cantado, te exaltamos. ¿Qué significa eso? Él está en el trono y Él es Señor, soberano de todo. Si eso es lo que nosotros decimos, si es lo que realmente creemos, si es en lo que nos deleitamos cada día, eso se debe de evidenciar minuto a minuto en nuestras vidas, en nuestros trabajos. Hay más de 7.000 versículos en la Biblia que nos hablan de el Señor. Yahvé, Jehová, Señor, más de 7.000. Por decir algunos, Jeremías 32:27, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Isaías 61 que dice, qué grande eres, Señor omnipotente. Segunda de Samuel 7:22, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. El Salmo 16 que ha leído al principio Darío, tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo, tú llenas mi vida y me das seguridad. Gracias a ti, la herencia que me tocó en una tierra muy bella. Tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. Si de verdad ese es nuestro mayor tesoro, si de verdad ese es nuestro mayor deleite, si Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida porque Él está en el trono, ¿cómo no evidenciar cada minuto de nuestra vida, cada minuto de nuestro trabajo con nuestros compañeros, que Dios es el Dios de nuestra vida y que también puede ser y desea ser el Dios de la suya? De esa manera llegamos al punto tercero. Esta chica comparte esas buenas noticias porque su deseo es que este hombre sea restaurado. Ella miraba a Naamán, veía su sufrimiento, veía su dolor, sabía quién podía sanarle, quién podía darle una vida nueva, y lo que hace es compartirlo. Y seguro, teniendo en cuenta otros ejemplos paralelos a este tiempo, lo más probable es que dedicara mucho tiempo a orar para acercarse a su señora y decirle esas palabras. Porque era peligroso, muy peligroso. Incluso podría haber perdido su vida. Pero seguro que ella dedicó el tiempo suficiente a orar para encontrar las palabras adecuadas. Y fueron muy cortas, muy sencillas, pero era lo suficiente lo que tenía que decir. Si rogara mi Señor al profeta, Él lo sanaría de su lepra.
y ella buscaba su restauración física, pero también sabía que cuando él encontrara su salud, pasaría lo que pasó, que le entregaría su vida completamente, lo reconocería como Dios de su vida. ¿Cuál ha sido y sigue siendo el propósito y la misión de Dios para la humanidad? Restaurar, reconciliar consigo. Lo dice en Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y a nosotros, como su pueblo, ¿qué es lo que nos ha encomendado? Participar en esta misión restauradora, en esta misión de reconciliación. Dice en el mismo texto, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A esto hemos sido llamados, a reconciliar, a compartir ese mensaje de restauración. Y Dios sigue manifestando ese corazón misericordioso hacia toda la humanidad. Y sigue dando oportunidades de salvación cada día. Estamos en la misma posición que esta muchacha. Somos portadores del mayor mensaje posible, el mensaje de restauración. Tú y yo somos embajadores de Dios en este mundo para restaurar, para cambiar la realidad caída y de muerte de las personas que están alejadas de Jesús. Eres embajador en el lugar que tienes más cercano, en el lugar en el que vas a estar más tiempo en tu vida. Allí es donde el Señor te ha colocado de forma estratégica. Quizás es un lugar que no esperabas, quizás es un trabajo que te sobrepasa, quizás no encuentras los mejores compañeros de trabajo, o quizás sí, a lo mejor estás feliz en tu trabajo, tienes todo lo que necesitas, tienes un buen salario, un buen horario, todo va bien. Pero no olvides que tu misión, que tu campo de misión está ahí. Que el trabajo no es solo para ir, sacar dinero, ser profesional, no. El trabajo en el lugar en donde tú estás es tu campo de misión. Allí es donde el Señor te quiere utilizar. Y Él te ha permitido que estés ahí. Algunas personas piensan que el trabajo es fruto del pecado. Y por eso algunas veces van a trabajar desanimados, pensando que es una carga, que es fruto de la caída. Pero no es así. El trabajo fue instituido por Dios antes de la caída. De hecho, forma parte de la humanidad misma, de la Trinidad. ¿Qué dice el primer versículo de la Biblia? Recordarlo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó. Un Dios que actúa, un Dios que trabaja, un Dios que crea. Unos versículos después dice que descansó, que también descansó. Trabajó y descansó. Unos versículos entre medias dice que a Adán le dijo que fructificara y que sojuzgara la tierra. Es decir, que la tuviera mayordomizada, que pudiera trabajarla, que recogiera los frutos de ella, que trabajara.
pero todavía no había llegado la caída. El trabajo es parte de la naturaleza de nuestro Dios y nos lo delega a nosotros para que podamos hacerlo y desenvolver su misión de la misma manera. De hecho, en la actualidad, la verdadera batalla, dice Mark Green en su libro El Gran Abismo, la verdadera batalla de fe se libra en las fábricas, en los comercios, en las oficinas, en las granjas, en los partidos políticos, en las agencias gubernamentales, en los cientos de miles de hogares, en la prensa, en la radio, en la televisión y en las relaciones internacionales. Se dice con muchísima frecuencia que la Iglesia debería estar presente de forma corporativa en esos ámbitos, pero la realidad es que ya lo está. Ya está representada por nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida. A lo largo de la vida tendremos diferentes campos de misión. Algunos serán por poco tiempo, otros por mucho. En algunos tendremos oportunidad como agentes de influencia de muchas personas, en otros de poquitas, pero siempre habrá oportunidad. Tu trabajo es significativo para Dios, porque eres importante para Dios y porque Él así lo estableció. Y porque es una herramienta que Él usa para realizar su misión en este mundo y para que se haga su voluntad. Igualmente, nuestro trabajo es para dar gloria a Dios. Y es un magnífico lugar para la misión, porque es donde tenemos más tiempo y en donde coincidimos seguramente con más personas. La misión no se trata de un momento puntual en el que la Iglesia realiza una actividad evangelística, que también, Paco, también, pero no es exclusivamente eso. No es solo un momento en donde hablamos de Jesús en la calle o en alguna actividad que organicemos. La realidad es que vivimos relacionándonos a diario, trabajando a diario con muchas personas que son nuestro campo de misión y que pueden ser impactadas por la gracia de Dios a través de nosotros. Somos hijos de Dios y debemos ir al trabajo seguros de esta verdad, con el poder del Espíritu Santo, sabiendo que Jesús está en y con nosotros. Nuestro trabajo debe ser un lugar en el que los demás vean a Cristo en nosotros y el lugar en el que puedan ser ministrados con la gracia de Dios. Y este es el llamamiento al que hemos sido impelidos en nuestro trabajo. ¿Qué ocurriría si todo el pueblo de Dios reconociera que todos los aspectos de su vida son importantes para Dios? No solo porque Él se interesa por ellos, sino porque estas vidas normales, corrientes, pueden estar directamente involucradas en la misión de Dios. ¿Qué ocurriría si se dieran cuenta de que sus vidas son importantes, concretamente porque Dios desea que el mundo entero se reconcilie con Él? ¿Qué ocurriría si el 98% de los cristianos que no reciben un sueldo en la iglesia se involucraran en la misión? Pues significaría que no sería un tiempo productivo solo de un 5%, que es el que pasamos normalmente en la iglesia, sino durante el 100% de todo el tiempo. Eso sería una vida misional. Hay una frase con la que quiero terminar, una frase de John Stott, que dice: no podemos echar la culpa a la carne de que se pudra. El pudrirse está en su naturaleza, pero sí se puede culpar a la sal por no estar ahí cumpliendo su cometido. Pues mi deseo personalmente es que el Señor en la realidad, en mi vida, cada día, cada minuto, sea evidente, que sea el fruto de lo que hay en mi corazón,
que mi deleite primero esté en Él, para que todo lo demás esté completamente colocado, de manera que donde esté, cada minuto que pase en mi vida, sea ese reflejo de la gracia de Dios y que todos los que están a mi alrededor puedan percibir su presencia en mi vida. Y ese también es mi deseo para cada uno de vosotros, porque así realmente es como el Señor desea usar nuestras vidas para impactar a las personas que aún no le conocen. Que el Señor os bendiga.